Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver el diseño PCB de circuitos. Comencemos con una pequeña introducción. El protoboard no siempre es útil. Muchas de las ocasiones en nuestros proyectos escolares es muy importante utilizar un protoboard para demostrar que estamos entendiendo y para demostrar también que los proyectos que estamos desarrollando son funcionales. En la fotografía de aquí de la izquierda abajo, pues tenemos un circuito que está muy bien acomodado, que el alumno ha procurado acomodar sus cables y sus conexiones de la manera más correcta y ordenada posible, utilizando diferentes colores en los alambres, eh, diferentes componentes también que no siempre son del mismo tipo, por ejemplo, los resistores con dos terminales, los circuitos integrados, esta pantalla de dispositivos LED de 7 segmentos, algunos capacitores se pueden ordenar y acomodar en un circuito. Sin embargo, cuando los proyectos son cada vez más grandes o más extensos, el alumno por comodidad o la persona que está aprendiendo suele ocupar los cables tipo Dupont, que son útiles para pequeñas pruebas, pero no son útiles para cuando se requiere de una precisión en el trabajo. Por ejemplo, si yo utilizo cables Dupont como en esta imagen que está en la parte inferior derecha, pues lo que va a pasar es que seguramente si yo trabajo en casa este circuito y si lo quiero transportar a algún otro lugar, en el camino, en el transporte, se me puede soltar uno de estos alambres y seguramente no voy a ser capaz de recordar dónde lo conecté. Entonces, comparando este circuito con este, pues este de aquí de la izquierda tiene un poquito mayor de estabilidad mecánica, de que no se van a desconectar algunas cosas y componentes. Y si queremos hacer un trabajo todavía más grande, donde se involucran diferentes componentes, pues lo más seguro es que lleguemos a algo por el estilo. Por mucho orden que se quiera tener, a veces la cantidad de conexiones es muy numerosa y no se puede realizar directamente y de forma ordenada utilizando alambres. O también puede ser que existan componentes que no precisamente puedan entrar o colocarse en un protoboard, por ejemplo un foco o la base de algún otro componente más grande, y pues es necesario realizar otro tipo de trabajo para que en primera el circuito sea funcional, el circuito sea mecánicamente estable, es decir, que no haya juego entre las conexiones o entre las terminales de los componentes, y para que haya un orden y facilidad en el acomodo de las piezas. La solución es pues tratar de diseñar algún circuito de manera profesional. Existen diferentes formas, pero la que veremos en esta ocasión pues es el diseño por vía de el dibujo asistido por computadora, básicamente, de circuitos eléctricos. En la primera imagen tenemos un diseño muy sencillo donde se utiliza una placa de baquelita, eh, pero que las conexiones aún siguen siendo realizadas por medio de alambre. Entonces, se hacen dos trabajos. La primera es trabajar básicamente con la baquelita, soldar algunas piezas, dejarlas fijas. Por ejemplo, en este caso, estos circuitos integrados se ponen en una base para el circuito integrado y posteriormente se utiliza el alambre para hacer las conexiones faltantes. Esto, pues, soldarlo de alguna manera hace que sea mecánicamente estable, pero visiblemente se ve mal. Si este trabajo es un trabajo final o es un diseño de un circuito prototipo que se va a presentar ante ante algún cliente o ante algún profesor o ante algún jurado, pues seguramente ese trabajo será muy criticado. En la segunda opción se tiene un circuito con un poco mayor de profesionalismo, donde ya no hay alambres que estén uniendo a los componentes, a los capacitores, estos conectores, estos otros circuitos integrados, sino que todo se realiza en la misma placa. Y finalmente tenemos la última opción, que es, por ejemplo, lo que tenemos al abrir nuestros celulares, nuestras computadoras, cualquier otro dispositivo electrónico, donde vemos una placa verde, básicamente, o azul, y todos esos componentes parecen una pequeña ciudad porque tienen una distribución, están muy bien organizados, se ven bien a la vista, resaltan, lucen bastante bien, bastante atractivos,
y porque mecánicamente son estables y están identificados cada uno de esos componentes como el resistor 1, el resistor 2, el capacitor 1, el 2, el 10. Todos los componentes están inventariados y tienen un orden. Entonces, la forma de realizar este trabajo es utilizando principalmente una placa fenólica. Existen diferentes tipos de placas fenólicas en el mercado y de diferentes colores. Las más genéricas son como las que muestro de este lado. Tienen el parecido a la conexión interna de un protoboard. Es decir, todo esto se maneja como un nodo y aquí podemos conectar cada uno de los componentes que vayamos a utilizar. Existen otras versiones y diferentes versiones en el mercado. Steren, por ejemplo, vende diferentes tamaños y diferentes patrones de conexión de cobre. Pero lo que usualmente se requiere para el diseño de circuitos PCB o dibujo asistido por computadora es por medio de baquelita. En este caso, aplicaremos el uso de baquelita a doble cara, circuitos a doble cara, para que podamos realizar las conexiones necesarias. Dentro de el software de diseño que se tiene en la actualidad, pues existen varios, hay varias opciones que uno puede, a las que uno puede acercarse y confiar su trabajo. Y esta lista que pongo aquí muestra algunos de los más importantes, que son Eagle, Altium, Proteus, KiCad, OrCAD, Design Spark, Protel, CADStar. Cada uno de ellos pues tiene una forma de trabajo muy específica, pero como la mayoría de las cosas que están enfocadas a resolver un problema, pues funcionan de manera muy parecida. Es decir, si tú aprendes a utilizar un procesador de textos, el que sea, seguramente cambiar a otro procesador no te será tan difícil porque ya vas a estar familiarizado con todas las opciones que tú puedes realizar en uno de esos procesadores. Es como, por ejemplo, cuando tienes un celular y te compras uno más nuevo, seguramente no vas a tener que leer el manual, sino que ya vas a estar muy familiarizado y a lo mejor revisas algunas cosas para saber cómo se realizan específicamente en ese nuevo celular, ¿no? Entonces aquí es muy parecido. Si tú aprendes con uno, seguramente relacionarte con otro va a ser fácil. Lo que necesitas saber para comenzar a trabajar es la terminología, una terminología muy general para el diseño del PCB. Para este tipo de trabajos, lo que necesitamos saber primero que es PCB, que viene del inglés Printed Circuit Board, que hace referencia a la placa del circuito impreso, por eso se llama así, el PCB. Después, la palabra layer se refiere a una capa o cara de la placa fenólica. Por ejemplo, esta cara o la cara que estará abajo son las layers. Después, el componente se puede referir a los dispositivos mecánicos o eléctricos que se usan en el circuito a diseñar. Grid es básicamente una guía visual en forma de cuadrícula usada en el software de diseño. Es como cuando nosotros le ponemos una cuadrícula a una gráfica. Eso nos sirve para ubicarnos, ubicar un punto de la gráfica y saber qué corresponde a cada uno de los ejes. Terminales hace referencia a las terminales eléctricas de los dispositivos electrónicos. Por ejemplo, un resistor pues tiene dos terminales, eh, un diodo tiene dos terminales, un transformador tiene sus terminales, los capacitores tienen dos terminales, etc. Conectores son componentes mecánicos que sirven para realizar conexiones eléctricas. Por ejemplo, el cuadro USB, del tipo que sea, pues es un tipo de conector, ¿no? El conector USB, ¿qué conectores? El conector de nuestra computadora para alimentarse a la red eléctrica, el conector de nuestros audífonos, son conectores, ¿vale? El footprint se refiere a la huella mecánica y eléctrica de cada componente. Por ejemplo, un footprint sería de nosotros, estaría definido por el tipo de zapatos que utilizamos, ¿verdad? Pero si tú vas caminando, seguramente vas a dejar una huella, un rastro. Entonces ese footprint pues van a ser tus dos zapatos. El de un animal, pues van a ser ahí, de un perro, pues van a ser sus patitas, ese es el footprint. ¿Y cómo se relaciona directamente con la parte electrónica? Bueno, lo veremos un poquito más adelante. La escala, pues es una escala dimensional a la que el software estará trabajando. Tú sabes, por ejemplo, que existe
el sistema internacional de unidades o el sistema imperial y usualmente vamos a trabajar en escala de dimensiones, en centímetros, en milímetros. Por ejemplo, cuando medimos distancias hablamos de kilómetros, hablamos de millas. eh, Eso es básicamente la escala a la que podemos seleccionar una escala de trabajo. SMD se refiere al tipo de componentes existentes que viene del inglés Surface Mounted Device, que es un dispositivo, un tipo de componentes que van soldados a una cara del PCB, lo veremos en su momento, y los dispositivos tipo THT, que son True Hole Technology, o que significa True Hole Technology, que son dispositivos que utilizan agujeros para poder montarse en la placa o en el PCB. Por ejemplo, los resistores de alambre son dispositivos THT, los True Hole, porque necesitamos perforar para que vayan soldados ahí. La otra palabra importante es land pattern, que es básicamente algo muy parecido al footprint, pero que se refiere va más que nada a la disposición de las terminales del componente. Por ejemplo, un Arduino, el Arduino 1, tiene un land pattern muy diferente al de, no sé, un PIC 18F4550. Es decir, puede ser que sea el mismo dispositivo, que tenga las mismas terminales, pero que su empaquetado o el diseño mecánico sea diferente. Entonces necesitamos conocer cuál es ese land pattern. Y finalmente, lo que se conoce como pad, que es la superficie que servirá para que una terminal del componente eh, haga contacto por medio de la soldadura. Es definida en el footprint de cada componente. También lo veremos un poquito más adelante en esta presentación. Y bueno, ¿cuáles son los pasos para realizar un diseño de un PCB? Aquí pongo una imagen. Primero, pues es el diseño del circuito. A lo mejor tú ya tienes un circuito funcional, ya lo diseñaste eléctricamente, ya hiciste un estudio, por ejemplo, de un sistema de acondicionamiento de señales, vas a amplificar o vas a hacer un divisor de voltaje, tú ya hiciste tus cálculos y ya está listo, pues ahora hay que seleccionar las componentes. Por ejemplo, qué voltaje puede soportar, cuál es la corriente, cuál es su potencia máxima, qué tipo de dispositivos vas a utilizar, si van a ser de montaje superficial, los SMD, o van a ser True Hole, que son los THT, ¿sale? Y con esto puedes hacer una verificación del funcionamiento del circuito, ya sea utilizando un software de simulación, por ejemplo Proteus, por ejemplo Multisim, Saber, Microcap, el mismo MATLAB se puede utilizar. Ya seleccionaste los componentes, los valores, bueno, ahora comprueba que funcionó. Y lo que usualmente se requiere es el uso del protoboard. Si funciona en protoboard, seguramente va a funcionar en un diseño asistido por computadora. Una vez que realizamos el paso número 3, vamos con el siguiente, que es la recopilación de información mecánica y eléctrica del componente. ¿A qué se refiere? Pues que si tú, por ejemplo, vas a utilizar un diodo, pues sepas qué diodo es, cómo es, cuál es la forma mecánica de ese diodo, cuáles son las conexiones eléctricas que tiene. Son dos, ¿no? Pero podríamos ir a algo más complejo. Por ejemplo, un Arduino 1 comparado con un Arduino Mega. ¿Cuántos pines tiene? ¿Quién es el fabricante? ¿Cómo es esa disposición de los pines o terminales, etcétera? Una vez que ya tienes eso, podemos seleccionar la selección de componentes en el software. Es importante ir buscando cada uno de esos componentes que esté disponible. Si no está disponible, lo más seguro es que vamos a crear ese componente. Vamos a suponer que tú compraste un nuevo dispositivo que no ha sido vendido por nadie, que el fabricante te lo está confiando a ti para que lo pruebes, entonces seguramente vas a tener que crear ese componente dentro de la biblioteca de componentes disponibles en tu software. Y una vez que realizaste, pues hay que hacer el diseño y conexiones en el esquemático del software. ¿Qué es el esquemático? Ahorita lo veremos. Una vez que ya realizaste esas conexiones en el esquemático, hay que acomodar los componentes, hacer la distribución física bueno, la distribución en el software de cómo quedarían físicamente distribuidos en tu placa. Y finalmente la fabricación del PCB, que ya puede ser porque lo mandes a maquinar a alguna compañía que se dedique a hacer PCBs o que lo construyas por métodos caseros. En cualquiera de los dos métodos, pues es muy importante que lo conozcas. Bueno, pasemos al diseño PCB, ¿sale? Conociendo el entorno de trabajo con un ejemplo. Yo en este momento te voy a mostrar cómo utilizar, por ejemplo, Proteus.
Proteus, como dice la presentación aquí, tiene básicamente tres diferentes ventanas para que tú te puedas apoyar en el desarrollo y creación de tu PCB. La primera es el diseño esquemático. En este diseño esquemático es como acomodar los elementos para hacer una simulación. Un transformador, por ahí un regulador de voltaje, etc. La segunda parte habla de cómo va a quedar diseñado, es decir, yo voy a distribuir cada uno de estos componentes que puse en esta primera ventana de este lado y voy a ir revisando cómo va quedando mecánicamente, visualmente, en la visualización 3D del software, ¿sale? Para eso, me va a ayudar mucho para ver, a lo mejor se pueden estorbar, a lo mejor si yo quiero hacer una medición ahí, mis manos o las puntas de mi osciloscopio, de mi multímetro, puede que no quepan, puede que no entrar, a lo mejor yo ahí pienso acomodar otro circuito, otro PCB y entonces se van a estorbar y bueno, básicamente para eso sirve. Entonces, directamente aquí en Proteus, pues tú puedes observar que esta es la ventana del esquemático, fíjate muy bien, aquí dice el Schematic Capture, ¿vale? Aquí es donde yo acomodo mi circuito. Pongo mi regulador, pongo mis diodos, pongo algunos circuitos, por ejemplo, unos amplificadores operacionales, etc. De este lado, yo ya acomodé todos mis componentes. Fíjate, fui poniendo uno por uno. Cada uno de estos elementos uno por uno. Déjame te enseño. Como no me permite seleccionarlos, le tuve que dar clic aquí. Mira. Todos estos componentes que están aquí en esta lista, todos estos que están aquí, son los que aparecieron, son los que yo puse en el esquemático, los que yo definí en mi circuito, en mi diseño del circuito y conexiones. Y entonces, lo que voy a tener aquí es básicamente que yo puedo mover estos elementos para poder acomodarlos como a mí se me antoje. ¿Sale? Mira, si yo me voy a la visualización 3D, pues yo me voy a dar cuenta de cómo va a ir quedando ese circuito. Déjame regresar aquí porque eso era lo que tenía inicialmente. Así. Si yo me voy a la visualización 3D, mira, esto es lo que tenemos. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que vamos a ver lo que estamos viendo en este video es cómo construir un circuito muy sencillo. Bueno, dentro de lo primero que tienes que realizar es cierta configuración de Proteus. Por ejemplo, necesitamos conocer pues, las pestañas que ya te mencioné, las de esquemático, PCB y visualizador 3D. PCB, no PCD. PCB, aquí están, ¿no? Las puedes ver aquí, mira, por ejemplo, si tú las cierras, le puedes dar clic aquí, PCB Layout, se va a abrir la pestaña de PCB, y si le das clic aquí en 3D Visualizer, pues se va a ver precisamente esa pestaña. Y si cierras el del esquemático, solo le tienes que dar aquí en Schematic Capture, ¿vale? Y ya está. Muy bien, tú las puedes acomodar como más te guste. Después te recomiendo que enciendas el grid en el esquemático y el PCB. ¿Qué es el grid? Pues es básicamente lo que tú alcanzas a ver en esta pantalla. Mira estos cuadritos, estas divisiones, ¿sale? Son una de las cosas que yo te recomiendo y eso lo vas a ver directamente aquí en View. Por ejemplo, das clic en View, Toggle Grid y apagas el grid, ¿sale? ¿Por qué es importante? Pues porque sirve para que te puedas eh, ir como orientando en tu diseño y en el acomodo de los componentes. Depende, a lo mejor a ti no te resulta tan útil, a mí me resulta bastante útil. Mira, Tool, me faltó el grid, ahí está. En el PCB, del lado del PCB también podemos hacer eso. Mira, por ejemplo, le quito y ya desapareció esa cuadrícula, ¿vale? Pero la podemos agregar nuevamente aquí en View, Toggle Grid. ¿No es cierto? View. Ahí está. Muy bien. Ahora, es muy importante que tú elijas, en el caso de PCB, no está aquí en esquemático, pero en el PCB, que tú sepas en qué escala vas a estar trabajando, más bien qué sistema vas a utilizar, el sistema métrico o el sistema imperial.
¿Cómo sé en qué sistema estoy? Si aparece TH, es el sistema imperial. Si tú le das otra vez aquí en View y la tecla M, o le das clic aquí nada más, pues vamos a ver como milímetros ahora, ¿no? En la parte inferior derecha aparece MM. Entonces, eso va a servir bastante más adelante. Y bueno, con eso ya podríamos comenzar a trabajar en algún diseño. Entonces, yo tengo como propuesta este circuito que se usa para encender un LED. Yo le puse LED rojo, pero puede ser el LED que quieras. ¿Qué utilizamos? Un transformador de 120 volts a 24 volts, por aquí está. Un transformador con tap central, ¿vale? Estamos utilizando 4 diodos, 1N4001, que forman nuestro puente de diodos, un, eh, un arreglo para hacer rectificación, un capacitor electrolítico de 2200 microfaradios, otro capacitor electrolítico de 10 microfaradios y un regulador de voltaje, el LM7805, que regula el voltaje a 5 volts constantes. Entonces aquí tenemos corriente alterna que va a ir conectado este transformador directamente al enchufe de nuestra casa, 120 volts 60 Hz aquí en México, y a la salida vamos a tener un voltaje de corriente directa de 5 volts constantes. Vamos a agregar un resistor de 220 ohms y un LED de 5 milímetros. ¿Vale? Entonces aquí están los componentes, transformador, necesitamos uno, 4 diodos y de lo demás también uno nada más. Ahora, de acuerdo a la guía, las cosas que necesitamos es realizar la recopilación de información. Entonces, para cada componente se deberá conocer la información mostrada en la tabla. ¿Qué necesitamos? Primero, el número de pieza del fabricante. ¿Por qué es importante eso? Porque ubicando el número de pieza, seguramente vas a poder encontrar la información rápidamente. Vamos a suponer que tú tienes una caja de materiales, una caja de herramientas, tú te encontraste un dispositivo que te funcionó, X dispositivo, pero a la hora de querer comprar más, eh, pues ¿cómo lo vas a saber, no? ¿Cómo vas a saber que necesitas otros 5 de qué? Supongamos que es un diodo. Deme otros 5 diodos. ¿5 diodos de qué? ¿Qué tipo de diodo tienes? No, pues no sé, no se ve. Eso es muy importante, ¿sale? Si no tienes el nombre del dispositivo, el número de pieza del fabricante, no vas a encontrar una réplica. En la actualidad es muy difícil que pase eso, pero siempre es muy útil que lo conozcas. Información del proveedor. ¿Quién es el proveedor? ¿Sale? En México tenemos estas tiendas de electrónica que usualmente tienen una cantidad de componentes muy variados cuando estamos trabajando con componentes genéricos o muy generalizados en la electrónica, en el estudio de electrónica. Pero cuando trabajas con dispositivos que son muy, muy específicos o en circuitos cuya aplicación es nueva, seguramente necesitas conocer quién es el vendedor para ver si existen tal vez otras versiones del mismo componente que vayan más acorde a las necesidades que estás realizando o que quieres cubrir. El LAN pattern para que sepas cómo está distribuido tu dispositivo, ¿vale? El contorno del encapsulado para que sepas qué área, qué superficie va a estar ocupando. No va a ser lo mismo un dispositivo de 1 por 1 centímetros que uno de 5 por 5 centímetros. Entonces necesitas conocer esos detalles. La designación del pin o de la terminal también como se le conoce. Por ejemplo, si es en el caso de un diodo, si es el cátodo o es el ánodo. El nombre del pin o el número del pin también. Y la definición de cada uno de los pines en el caso de que sean dispositivos digitales, que si son pines de entrada o pines de salida. ¿Sale? Y todo eso sirve para que nosotros lo vayamos agregando en la información requerida por el software. Por ejemplo, el símbolo que se utiliza en el esquemático o el footprint del PCB. ¿Sale? Esas dos ventanas que te mostré ahí atrás en Proteus. Y toda esta información, ¿dónde la consigo? ¿En internet? Sí, usualmente si vas a la página del fabricante, te puedes encontrar con información de cada uno de estos elementos, pero también la puedes buscar por medio de algo que se conoce como la hoja de datos del componente. Es decir, si tú quieres conocer la información o los detalles eléctricos y mecánicos de todos estos elementos, tienes que buscar su hoja de datos y que también es llamada datasheet. Más bien, es datasheet, pero en español la hoja de datos. ¿Sale? Este documento
está siempre en formato PDF y es completamente gratuito. Es decir, tú puedes ir a Google y escribir diodo 1N4001 datasheet PDF y te va a aparecer un PDF. Ojo, no es una imagen. La hoja de datos o el datasheet no es una fotografía, es un PDF. Que quede muy claro. Bueno, entonces del circuito que te propuse ahí atrás, vamos a seleccionar los componentes y vamos a ir viendo qué podemos acomodar en nuestro diseño. Entonces, primero voy a crear aquí un nuevo proyecto. Vamos a ponerle aquí diodo con transformador. Vamos a darle aquí Next. Así, y aquí está, ¿no? Vamos a acomodar nuestras cosas. Ahí está el PCB y el visualizador 3D, que en este momento pues no tiene nada. Entonces, yo necesito poner un transformador. Si te das cuenta, este transformador es un dispositivo muy grande que de momento no lo voy a considerar para ponerlo dentro de la placa. Y este transformador pues tiene dos conexiones. Del lado, fíjate cómo quedaría. Del lado izquierdo, de este lado, que corresponde a estas dos terminales, yo tendría que conectarle una clavija, ponerle un par de cables, una extensión lo suficientemente grande para conectar esto directamente a mi contactor de pared. ¿Sale? Este transformador seguramente irá muy cerca de mi circuito y del lado que se va a conectar este transformador es de este lado. Tenemos tres conectores, el tap central y los cables que están en color rojo, los extremos, que es básicamente esto. Para que yo pueda conectar esto a mi transformador, puedo hacer lo siguiente, puedo perforar mi placa y soldar estos cables ahí. Pero eso podría no ser lo más adecuado. Entonces lo que vamos a utilizar es un conector. Proponemos un conector por ejemplo de este tipo, ¿sale? Y necesitamos conocer cuáles son las características de ese conector, cuál es su tamaño, cuál es el área que va a ocupar, etc. Entonces, mira, yo tengo, por ejemplo, este circuito. En este circuito utiliza el fabricante tres de esos conectores, uno de tres terminales, uno de dos, uno de tres, uno de dos. Ah, mira, aquí hay otros, son cinco conectores, ¿verdad? Y básicamente ahí lo que podríamos hacer es meter nuestros cables del transformador y con un desarmador ir atornillando esos cables. Aquí tiene un par de placas que sirven para que aprisionen al alambre, al cable del transformador. ¿Vale? Entonces, esa bornera, mira, este es el transformador, esa bornera la podemos encontrar aquí. Cualquier fabricante se llama la KF301, ¿vale? Cualquier distribuidor de componentes electrónicos usualmente tiene el documento que nos va a servir, ¿no? El datasheet. Entonces, si tú abres el datasheet vas a ver tal cual este dispositivo, ¿vale? Que te va a entregar las dimensiones, ya sea en milímetros. Aquí dice las unidades, bueno, estamos de lado, ¿no? Pero este ya lo había descargado. Mira, las unidades están en milímetros, ¿sale? Y podemos observar que, por ejemplo, de aquí para acá hay 5 milímetros, ¿vale? De acá para acá habrá otros 5 milímetros y de aquí para acá, así si lo vemos de perfil, tenemos 3.5. Mientras que si lo vemos por la cara superior, vamos a ver que tenemos un ancho de 7.6 y un largo de 5 por n por el número de pines, ¿no? Que sería 15. Eso es básicamente lo que veríamos. Entonces, ¿cómo puedo encontrar este componente, este elemento? Mira, lo primero que hay que hacer es que aquí vamos a buscar Place Component from Libraries. Con clic derecho entramos ahí. ¿Y cómo lo escribo? ¿Bornera? No, no va a aparecer nada de eso. ¿Sale? Fíjate que para este elemento lo podemos encontrar como un block. Es este dispositivo, ¿sale? Aparece así. No es el de 4 ni el de 2. Vamos a utilizar este de 3 y vamos a conectar. Por aquí está. Y está mi conector, ¿sale? ¿Cómo me aseguro que esos fueron que ese es el adecuado? Bueno, primero, lo voy a buscar otra vez aquí para que observes. T-Block, el T-Block I3.
I3 o M3. Ay, no recuerdo cuál era. Bueno, voy a agregar los dos y ahorita vemos cuál funciona. Ahí está. Pues vamos a ver. Component from libraries. T-block. De una vez vamos a resolver un detalle que veremos más adelante. Si tú te das cuenta, aquí te dice que son 0.2 pulgadas. ¿Sale? Y si tú sacas cuánto equivale una pulgada, bueno, si haces la conversión a milímetros, tú sabes que 0.2 por, si yo quiero conocer esto, cada pulgada vale 25.4 milímetros. Y esto es igual a 5 milímetros. ¿Sale? Y si revisamos esto, nos dice que la distancia entre estas terminales, entre de este componente, es de 5 milímetros. Entonces sí, tal cual corresponde a este componente. ¿Vale? Lo vamos a dejar. Entonces ahí está. Si yo me paso el PCB Layout, no aparece nada en este momento. Pero lo voy a hacer con lo siguiente. PCB Component. Y fíjate que se van a listar los componentes que yo agregué ahí atrás. ¿Sale? ¿Cuál de los dos entonces vamos a dejar? Ahorita veremos. Hay uno ligeramente más grande. Tendríamos que revisar cuál es el ancho, pero yo voy a dejar el J1, porque es más grande precisamente, por eso lo voy a dejar. El J1 es el primero que habíamos seleccionado. Ahí está. De mi PCB va a desaparecer en algún momento. Creo que todavía no lo hace. Bueno, lo voy a quitar manualmente. Y aquí en el visualizador 3D solamente queda él. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué componente sigue? Sigue los diodos. ¿Sale? Necesitamos agregar 4 diodos que ya sabemos cuáles son el 1N4001. Entonces, si nosotros lo buscamos aquí, el diodo 1N4001, el datasheet, me encuentro con esta información. ¿Sale? Es un dispositivo que tiene 2 alambres y que para conectarlo, pues yo tendría que doblar estos alambres y hacer que entraran a través de una perforación. Entonces, me paso directamente a Proteus, voy a buscar componente, vamos a agregar aquí el diodo 1N4001, aquí está, cualquiera de los que hay disponibles. Si tú observas el PCB o el footprint, ¿sale? Este es el footprint, ese es el símbolo, este es el footprint de mi dispositivo, no cambia. Dice que son 0.4 pulgadas, ¿no? Entonces, si hacemos la conversión a milímetros, 0.4 pulgadas me da 10.16 milímetros. Y si revisamos la información del fabricante, me dice que de aquí hasta acá, fíjate, dice, el fabricante me muestra ahora la información en pulgadas, ¿sale? Y entre paréntesis me muestra la información en milímetros. Entonces, de aquí para acá me dice que son 5.2 milímetros. ¿Por qué entonces voy a utilizar un dispositivo cuyo footprint es de 0.4? Bueno, básicamente porque recuerda que este elemento, como tiene 2 alambres, pues los voy a doblar, básicamente, ¿no? Estos los voy a doblar hacia un lado y hacia el otro para poder montarlos en mi placa. Entonces, no importa, yo selecciono ese componente y lo voy a repetir por 4, básicamente. Entonces ahí está 1, aquí está 2, aquí está 3 y aquí está 4. Lo voy a acomodar como debe ir el elemento, gira, ahí está, este va para abajo y este va hacia arriba. Recuerda que es un arreglo de diodo rectificador. Ahora vamos a agregar este. Vamos a poner este de aquí, para acá. Y yo voy a hacer lo siguiente, voy a suponer que mi transformador
mis extremos del transformador van a ir conectados al 1 y al 3. Es decir, déjame regresar. Que estos extremos van a ir conectados precisamente a los extremos y el punto central va a ser mi referencia del sistema, tal como viene en este circuito, ¿sale? El tab central es la referencia del sistema, estos elementos también van conectados a la referencia del sistema. Entonces, voy a llevarme esto para acá. Y de este lado voy a agregar un componente, perdón, una terminal que se llame ground, que va a ser precisamente la referencia de todo mi sistema. Ahí está. ¿Listo? A ver, este sube. Muy bien. Ahora, pongamos el siguiente componente. El siguiente componente, de acuerdo a mi dibujo, es un capacitor de 2200 microfaradios. ¿Dónde tengo ese capacitor de 2200 microfaradios? Bueno, es este. Es un capacitor electrolítico, 2200 microfaradios a algunos volts. Podría ser a 25, podría ser a 40. Este de 16 solamente es para ilustrar lo que estamos realizando. Entonces vamos a buscar el capacitor. Mira, dentro de los capacitores, por ejemplo, aquí en AGE electrónica, yo me puse a buscar capacitor electrolítico, ¿sale? Le puse 47, 16. Tú puedes ponerle cualquiera y del lado derecho te va a mandar la información de la ficha técnica, la hoja de datos o el datasheet. Y si tú lo abres, te encuentras con este elemento, con este documento, perdón, y te dice cuáles son los detalles de dimensión, ¿sale? Pero de forma general, es decir, te muestra las dimensiones para todos los elementos o capacitores que existen, ¿sale? Por ejemplo, esto es muy genérico. Tenemos que la distancia L, que es básicamente qué tan alto, qué tan largo es el capacitor, está en L, mientras que el diámetro te lo va a mostrar como D, ¿sale? Aquí, D. Entonces, veamos cuál es el capacitor que nosotros requerimos. Nosotros requerimos un capacitor de 2200 a 25 volts. Entonces buscamos por aquí 220, 1000, 2200 a 25. Aquí está. ¿Sale? Si te das cuenta, nosotros necesitamos que el largo, bueno, necesitamos conocer que el largo es de 25 milímetros. Aquí está. 25 milímetros. Aquí está. Y el diámetro es de 13 milímetros, o sea, 1.3 centímetros. Pero lo más importante para nuestro diseño PCB es que conozcamos cuál es la distancia P, que es la separación entre sus terminales y que es de 4.5 milímetros. ¿Vale? Aquí mira, la distancia de acá para acá entre sus terminales se llama P. La terminal más corta es el negativo, la terminal más larga es el positivo. También aquí puedes ver cómo en el dibujo. Aquí, esta terminal que tiene esta línea así con negativo, pues ya me indica que es la negativa, la más larga es la positiva. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo buscamos? Déjame regresar aquí a esta hoja de datos, cual habíamos seleccionado. 2200 a 25 es de 4.5 milímetros. Entonces, vayamos a Proteus para seleccionar cuál es ese componente. Proteus, clic derecho, Place Component. Lo más difícil usualmente es como ver qué tipo de capacitor hay. Porque mira, capacitor. Yo tecleo capacitor y tengo capacitores cerámicos, aquí está, que son de montaje superficial. ¿Cómo sabe que son de montaje superficial, profesor? Bueno, lo que pasa es que aquí te muestra en color rojo, ¿vale? Mientras que los capacitores que son electrolíticos, que usualmente, vamos a ponerle aquí capacitor L, ¿sale? Estos son capacitores electrolíticos, radial electrolytic, me muestra estos detalles en morado. El morado quiere decir que va a haber una perforación, mientras que cuando el footprint está en rojo, así como este, mira, footprint está en rojo, tenemos que el dispositivo está montado sobre una cara y no hay que perforar. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo buscamos? Pues lo mismo, vamos a buscar directamente el capacitor radial electrolítico, pero en este momento no nos vamos a preocupar por
que coincida, por ejemplo, el voltaje con el capacitor, simplemente el ancho, porque es lo que me sirve. Con esas dimensiones yo puedo saber si lo puedo colocar ahí o no. Y mira, tengo este de 3.5, este de 7.5, este de 5 milímetros. Yo tengo que preocuparme por tener ese de 4.5. Y si no lo encuentro, pues seleccionar el más cercano, que podría ser bien ese de 5 milímetros. Y que yo creo que nos vamos a quedar precisamente con este de 5 milímetros. Perdón, aquí está. Y lo pongo. La parte negativa es la que está aquí con estas líneas. Lo voy a rotar. ¿Vale? Y voy a conectar esta terminal aquí, porque así lo indica el circuito con el que estamos trabajando. Si me regreso, puedes observar que es este. Capacitor. Después viene un regulador de voltaje, el 7805, y luego un capacitor también, pero electrolítico de 10 microfaradios. Entonces, voy a agregar de una vez ese regulador de voltaje, clic derecho, Place Component, pero me faltó mostrarte pues cómo va a estar ahora la situación con el nuevo componente. Creo que me salí de la presentación. Déjame regresar. Y ahora vamos con el regulador de voltaje. Para el regulador de voltaje existen diferentes versiones. Te vas a encontrar, por ejemplo, esta de aquí, que es muy parecida, cuyo empaquetado es el TO220, esta también, pero te encuentras también con una versión para montaje superficial, que es esta, la KTE. ¿Cuál vamos a utilizar? Vamos a utilizar la que es la Through-Hole, ¿sale? Para conocer cuáles son los detalles, igualmente necesitamos revisar la hoja de datos, que yo ya la tengo directamente aquí abierta. Aquí está mi hoja de datos, ¿vale? El distribuidor es Texas Instruments, ¿vale? Y hasta aquí abajo yo me encuentro, por ejemplo, las principales configuraciones. Esta es la que estamos utilizando nosotros en este momento. Tiene un par de capacitores y aquí está la información que se requiere para conocer cuáles son las medidas de ese dispositivo en sus terminales. Y aquí nos indica que dice todas las dimensiones están en pulgadas, en inches. Y entre paréntesis vamos a encontrar la distancia en milímetros. Entonces, la separación en milímetros entre las terminales, aquí me dice, es de 0.1 pulgadas o 2.54 milímetros. ¿Sale? Entonces, si yo busco directamente ese componente aquí, pues como yo ya sé el número de parte, es el TM7805. 7805, ¿vale? Aquí ya me encuentro precisamente con este dispositivo que corresponde a lo que yo tengo. Entrada, común, salida. Entrada, voltaje de entrada, común, que es la tierra, y salida. Y también encuentro el footprint o el PCB de ese elemento. Y si observas, entre las terminales tengo una separación de 0.1 pulgadas, que es la misma que me está dando el fabricante. Si yo selecciono un componente diferente, a lo mejor hay otras versiones. Mira, por ejemplo, está... No, no es cierto. Solamente estos dos. Yo no... Ah, mira, hay otro tipo de empaquetado que es así como el de un transistor, pero nosotros vamos a utilizar esta que es cuadrada, que corresponde a este que nosotros encontramos y que es el que seguramente te pueden vender ahí en tu distribuidor más cercano de componentes electrónicos. Yo lo pongo, ahí está, pongo aquí mi entrada, voy a poner aquí mi tierra, voy a conectar por acá la referencia, aquí la llamamos tierra, pero es básicamente la referencia eléctrica. ¿Sale? Y lo que sigue es agregar otro capacitor, ¿verdad? Pero el siguiente capacitor es de 10 microfaradios. Entonces vamos a buscar cuál es el tamaño para ese capacitor de 10 microfaradios. Nuevamente a nuestra hoja gigantesca. Aquí buscamos 10 microfaradios a 16 volts podría ser. ¿Sale? Porque ahí ese capacitor ese regulador entrega 5 volts. Entonces dice que, recuerda, me voy a preocupar por la distancia P.
y en este caso la distancia P, que es la separación entre terminales, dice que es de 2 milímetros. Entonces vamos a agregar otro capacitor, pero ahora considerando esa distancia. Capacitor electrolítico, ¿vale? No importa más que la distancia, que sea de 2 milímetros. Mira, este puede servir muy bien. Lo selecciono, lo pongo por aquí, giro y conectamos a nuestro capacitor. Cuando no tengas los componentes, cuando no tengas los detalles de tus componentes, no encuentres tal vez la hoja de datos que te brinde esa información, puedes utilizar un vernier. Y puedes tomar mediciones, como en este caso. El capacitor de 220, 2200, aquí está. Ahí te muestra su separación. Y el capacitor de 10 microfaradios, y también te muestra su separación. Lo mismo pasa con resistores. Si no conoces cuál es el empaquetado, puedes medir y buscar cuál es el más adecuado. Es precisamente lo que sigue en este diagrama, perdón, en este trabajo que estamos realizando. Busquemos el resistor, un resistor de 220. Tenemos, por ejemplo, los resistores de 1/4 de watt, cuyas dimensiones son estas, o los resistores de medio watt, cuyas dimensiones son las mismas, básicamente. ¿Y dónde lo encuentro? Bueno, tú puedes ir a buscar, por ejemplo, aquí en AG Electrónica también, o en cualquier distribuidor. Le pones aquí, no sé, 220 ohms. ¿Vale? Le damos 220 ohms y te arroja esto, y también hay una hoja de datos, y es precisamente el lugar de donde se puede obtener esa misma información. Aquí te dice la de 1/4 de watt, la de medio watt, la de 1 watt, cuál es su tamaño, para que tú tengas en cuenta el tipo de footprint o el tipo de PCB que tienes que agregar aquí. Entonces buscamos, por ejemplo, resistor. ¿Vale? Y lo mismo, tenemos diferentes resistores, algunos variables, otros de montaje superficial, ¿vale? Pero aquí este precisamente es el que nos va a decir cuál. Mira, agrega este de 0.4, agregamos este, es de 1.2 ohms, nosotros lo tenemos que cambiar, nada más para que sea consistente con lo que estamos poniendo. Este tendría que ser de 2200 micro, este tendría que ser de 10 micros, como lo indicaba el diagrama, este de 220, ahí está. Es que mira, por ejemplo, 0.4 son 10.6 milímetros, o sea, 1 centímetro. Eso es 1 centímetro y es básicamente lo que necesitamos para este tipo de componentes, ¿no? El largo es de 6 milímetros, tenemos 3.8 milímetros para hacer el doblez y que vaya empotrado a nuestra placa. Entonces voy a agregar aquí este componente y ahora me falta agregar el LED. Entonces buscamos aquí un LED y, por ejemplo, nos damos cuenta de que este dispositivo Proteus no tiene directamente una relación con él. Es decir, no hay, perdón, no una relación, sino no está relacionado con algún PCB, con un footprint o con algún empaquetado, como también se le conoce. Yo lo voy a agregar independientemente de eso. Y lo que yo te decía al principio en la presentación es que si no existe el componente, lo más seguro es que tengas que crear la biblioteca de ese componente, o sea, que tengas que crear el footprint. Pero también puedes editar footprints que ya están hechos. Voy a agregar aquí el ground. Y eso es básicamente todo mi circuito. ¿De acuerdo? Pero no vamos a agregar ese footprint. Mira, yo voy a agregar nuevamente el LED. Y lo que voy a hacer es darle clic derecho y darle Descompose. Una vez que yo ya le di Descompose, le voy a dar clic derecho a sus terminales. Si te das cuenta, es
es un dibujo nada más esto. Mira, ¿viste? Es un dibujo, o sea, no es algo muy complejo. Regreso y voy a darle nombres. Por ejemplo, el pin número A se va a llamar el pin 1 y el pin número B, que es el cátodo, se va a llamar el pin número 2. Voy a seleccionar todo y voy a darle clic derecho y darle en Make Device. Aquí le vamos a poner LED y le voy a poner LED S de Self, que es mío, del propio. Vamos a darle Next, Next, Next. Aquí nos va a decir en qué voy a crear básicamente un nuevo elemento. Le voy a decir que lo guarde como un componente optoelectrónico que sea del tipo LED y el fabricante, pues le voy a decir que ninguno, no me importa en este momento. Y le voy a dar su descripción general, ¿no? Es un diodo emisor de luz tipo genérico. Ok, y ya está. Entonces, cuando yo nada más le doy clic, me aparece ese componente que se llama LEDs, pero que ahora es mío, ¿no? Entonces lo voy a reemplazar por este que yo había puesto por aquí. Lo voy a girar. Y ahí está. ¿Vale? Muy bien, ahora vamos al PCB. Al lado del PCB. El PCB, como yo te decía, se trata de hacer la distribución de esos componentes. Por ejemplo, esto lo voy a girar. Ahí está. Después vamos a agregar el capacitor 1. No, voy a agregar los diodos. Vamos a agregar todos esos diodos por aquí. El diodo otro por acá. Otro diodo por aquí. Ay, parece que hay varios diodos. No sé por qué hay varios diodos. Ah, porque este es el diodo 6. Este es diodo 1, 3, 4, 5. Y el LED se llama también, lo representa como D. Y lo llama de 6. Bueno, entonces vamos a ver. D1, D2, D3 y D4. D1. Me voy a rotar. Fíjate que esta línea que aparece aquí habla del cátodo. Aquí te dice quién es quién. Esta la voy a rotar hacia abajo. No es cierto, es D4 y hacia arriba. Lo voy a poner así. D4. D3, por lo tanto, a ver, para no equivocarme, D3 va hacia abajo y va aquí, justo acá. Y este va hacia abajo también. Entonces yo los voy a distribuir de alguna manera lo más ordenada posible y lo más elegante posible, porque aquí ya se trata de cómo se va a ver mi circuito final. Y no todos tenemos la habilidad para que las cosas se acomoden de una manera ordenada, pero hay que hacer nuestro mejor esfuerzo. ¿Vale? Aquí hay algo muy importante que es el snap. El snap me va a permitir que, por ejemplo, si yo quiero arrastrar este componente, si te das cuenta, los saltos que da son muy grandes. No me permite hacer saltos más pequeñitos. Entonces, aquí en el snap, si yo selecciono 0.1, me va a permitir hacer cambios en espacio cada vez más reducido, para que lo puedas acomodar de la manera que más te guste. Y este lo voy a rotar completamente así. Entonces tú puedes observar que para este componente marca unas líneas que están en color verde. Y esas líneas en color verde lo que hacen es indicarme que de acuerdo al esquemático, así es como debe conectarse. Por ejemplo, la terminal 1 del bloque se conecta al cátodo del diodo 1 y al ánodo del diodo 3. Y en ningún otro momento tú vas a ver que, por ejemplo, esta terminal 1 se una con el diodo 2. No. Entonces no hay forma de que te equivoques a la hora de hacer las conexiones necesarias. Lo siguiente es agregar el regulador. Me parece que es U. Aquí lo voy a poner. Vamos a girarlo. Aquí te vas a dar cuenta de cómo se va a ir viendo. Y vamos a poner este regulador. ¿Listo? Y vamos a agregar el capacitor, que fue el 1, que por cierto fue un capacitor muy grande. Es un capacitor muy grande. Y lo voy a rotar. El negativo tiene que quedar hacia abajo, como me lo indica aquí mi diagrama.
Podría quedar hacia arriba, no importa, pero para tratar de seguir el orden que nosotros tenemos acá, el lado negativo del capacitor lo estoy conectando también hacia abajo. Y luego sigue mi otro capacitor, que es el capacitor 2, y también el lado negativo hacia abajo. Finalmente vamos a agregar nuestro resistor R1 y nuestro diodo. Me dice, diodo no tiene un PCB footprint. ¿Y cómo es eso? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, mira. Del lado derecho, si le das aquí en Package, te van a salir los paquetes de todos esos componentes, es decir, el PCB de esos componentes. Yo le voy a poner por aquí LED. Y fíjate que sí hay un paquete, hay un footprint del LED, pero que de alguna manera no lo está asociando con el que nosotros tenemos. Entonces, lo pongo ahí, selecciono igualmente esto, le vamos a dar en Discompose, ¿vale? Y fíjate que aquí, en número, en vez de poner el number A, le voy a poner number 1, porque así le puse a mi otro elemento aquí. Si tú te acuerdas, a este le puse 1 y 2. 1 es el ánodo, 2 es el cátodo. Entonces lo que voy a hacer aquí es lo mismo. Ahora este se llama 1 y este se llama 2. Le voy a dar OK. Voy a seleccionar todo. Le vamos a poner el Make Package. Y lo mismo, LED S. Le voy a cambiar el LED S. Es del tipo misceláneo y es uno de un empaquetado de tipo True Hole. ¿Sale? Y es un Light Emitting Diode. Ahí está. Cuando yo lo pongo por aquí, aparece. ¿Sale? Entonces, borramos todo esto. Borramos. Y vamos a agregar ahora sí el último componente, que es de 6. Pero no está asociado con él. Entonces vamos a ponerle aquí clic derecho, Packaging Tool, y vamos a agregar el que acabamos de hacer que se llama LEDs, que es este. Le doy a aceptar y una vez que yo aquí le den Assign Package, le voy a decir que lo guarde como un device para el usuario, del usuario. Me dice, ¿quieres actualizar este dispositivo? Vamos a decir que sí. Ahora sí, agregamos el componente que teníamos pendiente por aquí y ya está de 6. ¿Viste? Con el ánodo conectado directamente al resistor, como lo indica aquí el diagrama. El ánodo conectado al resistor. Giramos un poquito y listo. Falta lo siguiente. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a comenzar con las conexiones. Si te das cuenta en la parte inferior, si yo, por ejemplo, tengo que me faltan 15 conexiones, pues sí, es que realmente no lo he conectado. Si yo voy al visualizador 3D, pues los componentes están aquí, ¿sale? Y tú los puedes visualizar y tratar de ver de una forma diferente, si eso te conviene, ¿sale? Los puedes acomodar de otra forma. Fíjate que, por ejemplo, si yo muevo estos elementos acá, como se ve el visualizador 3D, ¿no? Ahí ya me los movió. Entonces es muy útil para que tú vayas haciendo bien tu distribución. Mira, por ejemplo, este elemento quedaría muy junto con el capacitor, ¿no? Entonces vamos a separarlo y precisamente es lo que tenemos aquí, ¿no? Están muy, muy, muy juntos, muy cercanos y a la hora de trabajar en el circuito podemos estorbarnos. Esto lo voy a rotar otra vez. Ahí está, mira. Entonces, ¿cómo hacemos esas conexiones? Bueno, recuerda que las caras o esta placa, este circuito PCB que estamos haciendo, es con una baquelita de doble cara. Hay cobre arriba y cobre abajo. Entonces, yo puedo hacer soldaduras o poner los componentes únicamente lo más apropiado para ti que estás empezando es que todos los componentes vayan arriba. Y entonces, en la parte de abajo vamos a soldar. La cara inferior es la que debe llevar la soldadura. Entonces, ¿cómo sé eso? Mira, ahorita estamos trabajando en el component side, en la cara del lado de los componentes. Pero yo puedo seleccionar, por ejemplo, aquí para hacer las conexiones, que es el track mode, yo voy a seleccionar o la cara inferior o la cara superior.
Para realizar conexiones yo requiero la cara inferior. Entonces dejo activado aquí la cara inferior, selecciono aquí el T50 y ahorita te explico por qué T50 y hago conexiones. Creo que no se quedó en T50. A ver, déjame quitar esto otra vez. La seleccionas y le das suprimir. Vamos aquí a T50. A ver si las realiza. No, no la realizó. La verdad es que no recuerdo cómo cambiar esto, pero podemos cambiar el ancho. Clic derecho, Change Trace Style, le ponemos aquí 50. Aquí también 50. ¿Por qué 50 o por qué 40? Porque es el grueso de la pista. Y al hacerla de manera manual, yo te recomiendo que utilices siempre T50. Conforme vayas adquiriendo experiencia, a lo mejor puedes hacer estas pistas, que se llaman así el trace mode, las pistas, sean más delgaditas. Pueden ser más delgaditas conforme tengas experiencia. Entonces, tú podrías hacer esta conexión. Ahí está. Y una de las cosas que hay que evitar es hacer esquinas de 90 grados. Entonces, evita las esquinas de 90 grados, por favor, en el trace o en la pista. ¿Vale? Ahí. Aquí sí vamos a conectar nuevamente. Fíjate, podemos cambiar, por ejemplo, que ahora la soldadura fuera por arriba. Que la pista, perdón, fuera por arriba. Y también la soldadura, ¿no? Entonces, lo puedo poner así. Pero es lo que vamos a evitar precisamente en este circuito. Lo vamos a pasar por abajo. Seleccionamos aquí bottom. Y otra vez bottom. Con la tecla de espacio lo puedo cambiar. Seleccionamos de este lado hasta acá. Luego la siguiente de este lado hasta acá. De este lado para acá. Muy bien. Y ahora esta parte para acá. Este componente para acá. Esta conexión, que es la conexión de tierra, recuerda, nunca hacer conexiones de 90 grados, me refiero a algo así como esto, mira. Eso que yo acabo de hacer aquí no está permitido. Y eso lo veremos en otro video o haremos uno muy específico para las reglas o para las cosas que se sugieren. Y no las sugiero yo, las sugieren los fabricantes de semiconductores de circuitos. Esto, lo mismo, vamos a hacer un cambio así, de acá para acá. Lo podemos subir un poquito más para que no, a conveniencia nuestra. Todo esto a 50. 50. También a 50. Fíjate cómo la parte de la Tierra se va llamando así. El nombre de la pista o del trace se conoce como GND, como la Tierra. Lo mismo con estas. Y vamos una última de acá para acá. Y fíjate cómo el número de conexiones disminuyó aquí. Número de conexiones, dice. Tienes dos faltantes. Y efectivamente, me falta conectar de acá para acá. Ahí está. Y me marca un error. Dice, aquí se apareció un error. DRC, Design Rule Status. Y lo que pasa es que este trace o esta conexión que yo estaba realizando, esta pista, realmente podría conectarse con esta otra terminal de mi LED, cosa que yo no quiero. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues moverla un poquito. Y ahí está, desapareció.
el Design Rule Status, ya no me aparece un error, y ahora me queda una última conexión. Algo que me faltó mencionarte fue la información de los componentes del LED, ¿no? En este caso el LED 3.5 milímetros, no, es de 5 milímetros, yo le puse 3.5, es de 5 milímetros. Aquí está, ¿no? El ancho es de 5 milímetros. El cátodo es el más corto, el ánodo es la terminal más larga, ¿sale? Este es su tamaño, su diseño. También lo puedes encontrar aquí directamente, por ejemplo, en Unit Electronics, yo lo busqué ahí, tecleé la palabra LED, LED de 5 milímetros, y me encuentro en la parte de abajo con el pinout, las dimensiones o el datasheet. Yo le puse dimensiones, me aparece eso. Si le das directamente en datasheet, pues te aparece algo todavía más completo, ¿no? Entonces, recuerda reunir toda la información para que coincidan esos datos, ¿no? Y si te das cuenta, dice aquí que la distancia entre esta terminal y esta es de 2.54 milímetros, y nosotros vimos que, por ejemplo, al agregar el LED, vamos a agregar el LEDs, ahí está LEDs, tenemos 0.1 pulgadas, y que como ya dijimos será 0.1 por 25.4 milímetros, 2.54 milímetros, ¿no? Que es precisamente lo que tenemos aquí, 2.54 milímetros de distancia. Y bueno, la conexión ya te la mostré, pero fíjate que algo bien importante aquí en el diseño de PCBs es que diseñar un circuito muchas veces cuando utilizamos dos caras o una sola cara es jugar al tripas de gato. Si no sabes qué es el tripas de gato, es básicamente tú tienes que unir esta figura con esta otra de acá y no debe de tocar otras líneas que unan otras figuras. Por ejemplo, estamos viendo cómo la figura en gris con esta figura en gris viene aquí la unión y procura no tocar a las otras. Si tú tocas a alguna de las otras, perdiste. Y pasa algo muy parecido aquí. El software no te va a permitir cometer errores. El problema es cómo conecto esta tierra hasta acá. Una de las cosas que puedes hacer es llevarte y darle una vueltezota así. Así. Y ahí está. Y ya lo solucionaste. ¿Vale? Pero muchas veces no vas a tener esa posibilidad de realizar esa conexión. Entonces lo que ocupamos de manera eh, muy rápida, y ten en cuenta que esto que estamos haciendo no es para diseñar circuitos complejos, sino para diseñar cosas entre comillas sencillas, es pasar de acá, hacer la soldadura por abajo, ¿sí? ¿Sale? Pero en algún punto yo le doy doble clic y ahora estoy llevando el trazo por arriba, y aquí le doy doble clic y ahora me llevo el trazo por abajo. Hago mi cambio, ya sabes, el trace, el tamaño del trace. Me va a marcar por ahí un error con una de estos elementos. Lo alejo, ya corregí ese error. Estaba estorbándose este trace o esta pista con esta conexión de acá, ya la corregí. Y voy a también cambiar el via style. La vía es básicamente una conexión entre la cara inferior y la cara superior. La cara inferior en azul, la cara superior en rojo. Y esto lo que me indica es que yo voy a perforar y voy a conectar con un alambre, soldar la cara superior con la cara inferior. Eso es lo que voy a hacer. Y ya, quedó mi circuito. ¿Cómo se va a ver? Bueno, se va a ver así. Mira, en la cara superior se alcanza a ver esta conexión que nosotros hicimos adrede, ¿no? Para evitar las conexiones en la cara inferior, ¿no? Estas conexiones por los diodos, porque no se puede. Entonces, ahí está. Y en la cara inferior, nosotros tenemos esto. Así es como se vería nuestro circuito por abajo. ¿Vale? Listo. Oiga, pero ¿por qué no se ve en verde lo demás como se vio en los circuitos al principio, en los ejemplos? Tú podrías preguntarme, ¿por qué no se está viendo así, aquí? ¿Dónde quedó la demás baquelita, el demás cobre? Bueno, eso lo veremos en otro video, pero déjame enseñarte aquí cómo acomodar ese circuito.
Cuando tú compras alguna placa de baquelita, te vas a encontrar con que existen diferentes tamaños, de 5x5, de 5x10. A lo mejor puedes comprar una de 20x20 y cortar la baquelita para que tengas el tamaño adecuado a tu circuito. Tal vez tu circuito tiene que caber en un espacio que ya está definido y entonces esto tal vez lo tendrías que hacer cada vez más pequeñito. Los componentes los tendrías que acomodar de otra forma que permitiera utilizar un tamaño más pequeño de la placa. Pero en este momento no es de nuestro interés cambiar el tamaño, entonces lo que vamos a utilizar simplemente para que veas qué es lo que sigue es el Sound Mode. En el Sound Mode, que es esta tecla, yo voy a activar esta de aquí, Select Sounds, y vamos a poner así, mira. Yo le voy a decir si quiero que esa cara esté asociada con tierra o con alguien. Yo no le voy a poner que esté asociada con alguien, le voy a decir que vaya en la cara superior y le voy a decir que tenga una separación de 10,000. Sí, ahorita te explico qué es eso. Fíjate, si yo veo la visualización 3D, esto es lo que obtengo. El problema es que esta unión, esta separación más bien que existe, puede ser muy pequeña y a la hora de soldar con el cautín, con la soldadura, podrías conectar esta parte de la terminal con esta cara, ¿vale? Y entonces, para evitar eso, lo que vamos a hacer es editar. Recuerda, tienes que presionar aquí en Select Sounds, dar doble clic y vamos a agregarle aquí, por ejemplo, 40. Y veamos cómo cambia. Fíjate cómo hay un espacio todavía más grande. Yo te recomiendo que siempre utilices 40 para que tengas un buen espacio para hacer tus soldados, si es que nunca lo has trabajado, y te permita manejar tu cautín y tu soldadura con confianza. Esa es la cara superior. Ahora voy a agregar otro Sound Mode para la cara inferior. Nuevamente selecciono todo esto sobre la otra, ¿verdad? Suelto. Y le voy a poner aquí en Bottom Copper, o sea, en el cobre de abajo. Lo mismo, aquí le vamos a decir que sea de 40 TH, que se les llama como los tens, que es la pulgada dividida en 1000, perdón, el pie dividido en 1000. Ahí está. Ahora voy para acá, voy al visualizador, volteo y ese es mi circuito. ¿Sale? Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Uy, controlar el Proteus así es un poquito difícil. Entonces, este es mi conector que habíamos seleccionado por aquí atrás. Mi bornera, que también como se le conoce. Aquí está mi bornera. ¿Vale? Está aquí en verde. También hay borneras verdes. Mira, déjame ver si por aquí aparece. Como estas. ¿Sale? Hay otros conectores. Hay muchos tipos de conectores mecánicos. ¿Vale? Puedes utilizar el que te guste. ¿Vale? O el necesario. Después siguen mis diodos. Mi capacitor de 2200. Mi capacitor de 10 micros. Mi regulador de voltaje. Mi resistor. Y finalmente mi diodo LED. Y eso es todo. ¿Qué sigue? ¿Cómo lo pasamos a una placa? Bueno, primero asegúrate que no tengas errores de conexión, Connectivity Status, errores en el Design Rule Status y que todos los componentes que estén aquí ya los hayas pasado acá. Esta es una lista de componentes en el esquemático. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántos tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cómo te puedes dar cuenta si fueran más componentes de que no te falta ni uno? Si le das aquí en clic derecho, Place, Component ya está en gris. Ya no puedes agregar más. ¿Vale? Tú vas a agregar aquí los que listaste en el esquemático. Una vez que los acomodaste en el esquemático que conectaste correctamente, te pasas al PCB, haces tu distribución de dos elementos, haces tu conexión en la cara inferior y después te vas a la visualización 3D para ver si así te gusta cómo se ve o no. Una de las preguntas que podría surgirte es, ¿por qué a fuerza soldar por abajo? Ah, bueno, es que si tú quisieras soldar, por ejemplo, por arriba el conector, la bornera en azul, no tendrías espacio para meter el cautín.
Tal vez en el capacitor sí podría soldar por arriba si esto lo dejas, si las terminales las dejas salidas. O aquí en este regulador tal vez podría soldar por arriba. En el capacitor también podría soldar por arriba. Pero debes de entender que hay componentes que no se pueden soldar por arriba y que la opción es llevarlos por abajo. Y esa opción es, pues básicamente, utilizar vías, que son estas de aquí. Entonces, espero que este pequeño ejercicio sirva para que tú sepas cómo realizar un circuito PCB, un diseño, que tengas en cuenta cuáles son todos los elementos necesarios, la identificación de los componentes, el tamaño, el PCB, y en un próximo video estaremos viendo cómo crear un dispositivo desde cero, un dispositivo que no exista en la biblioteca. Por ejemplo, este elemento o este circuito que tengo yo por aquí hace uso de algunos eh, módulos celulares, un GSM SIM7600, un adaptador para micro SD, algunos conectores, tengo por aquí una ESP32, tengo por aquí un UPS de Raspberry, tengo por aquí un módulo IMU y se tuvieron que crear desde cero para hacer todas estas conexiones, mira. Y finalmente la visualización 3D me queda así. Aquí no aparece, por ejemplo, el ESP32 definido, pero este bloque rojo o estos bloques rojos me indican, ¿no?, más o menos cómo quedaría de tamaño, aunque también podría ser el diseño 3D de todo el dispositivo para que se viera más atractivo, pero eso ya depende de la aplicación que tú quieras hacer, hasta dónde quieras llegar con tu dispositivo, con tu circuito, y bueno, eso sería todo. Saludos.